Y aquí estamos con la propuesta. Agarrar la pala, agarrar la palabra, o sea, no sirve otra cosa. No hay una cuestión de poner el lomo simplemente. Lo importante es ir pensando cosas que vamos a ir desarrollando y me van a decir, bueno, vos querés ser abogado penalista. Y bueno, si siempre traemos un penalista, en este caso una penalista, ¿eh? Estamos con Bárbara Reynoso, gracias por venir. Buen día, ¿qué tal? Bueno, muchas cosas para charlar. Bueno, veníamos hablando en la previa, porque es interesante una persona que trabaja como abogada defensora, de penal encima, eh, bueno, al ser abogada ya directamente es difícil, ¿no? O no se hace tan difícil teniendo en cuenta que hay de todo, hay mucho reconocimiento y por ahí también hay detractores. ¿Cómo lo llevas vos? Y sí, obvio es una profesión dura en ese sentido y más la rama que elijo para ejercer, pero qué sé yo creo que si yo lo vivo con mucha pasión, entonces por ahí no me afecta tanto. Tengo muy claro lo que hago, por qué lo hago, entonces trato de que los detractores o que las críticas no me lleguen tanto y nada, y transitando la profesión de la mejor manera posible. Hay una frase que a mí me gustó, que la tenés en ex Twitter, que vos decís, yo defiendo derechos, no delitos. Y es muy interesante porque es eso básicamente la labor de un defensor. Sí, tal cual, porque muchas veces yo creo que se juzga y se piensa que el abogado defensor, por defender determinadas personas que cometieron o no, porque también, como siempre digo, bueno, hasta que no haya una condena, la persona está amparada por el principio de inocencia, aunque eso se olvida, Ujú. pero eso es real. Entonces, bueno, no por defender a determinadas personas nosotros estamos justificando su accionar, no, nosotros como abogados defensores justamente lo que hacemos es esto, defender derechos, garantizar que se cumplan los derechos que tienen estas personas, porque siempre suena antipático y sé que lo que hacemos nosotros es, siempre pongo también en Twitter, es como yo vivo teniendo unpopulares opiniones. Claro. Porque, bueno, sí, no es lo que la gente quiere escuchar, no es lo que suena bien, y sí, es antipática nuestra función, pero bueno, creo que para eso estamos justamente. Porque del otro lado está el Estado con su poder, que es muchísimo, con muchos recursos que tiene el Estado para detener a personas, para juzgarlas, para tenerlas privadas de su libertad. Bueno, entonces del otro lado estamos nosotros repeliendo un poco eso y tratando de garantizar que se cumplan los derechos, justamente. Como dice en la doctrina, ¿no? Formar un dique para contener al poder punitivo que no necesariamente, o sea, la gente quiere colgar al ladrón de manzanas en la plaza, pero es muy difícil eso y a veces no se entiende, ¿no? El hecho de que vos decís, bueno, mira, yo tengo que tener una ley que sea anterior al delito que cometió, que esté escrito, que sea estrictamente lo que cometió. ¿Tenés también esos planteos que hace muchas veces la gente? Sí, por supuesto. Eh, a ver, también creo que hoy en día con los medios de comunicación, las redes sociales, la inmediatez de una imagen, de una noticia, no sé, ocurre un hecho y a la hora ya hay un culpable acusado y para la opinión popular condenado. Bueno, hay que parar un poco la moto, como digo, y no, hay un montón de cosas que hay que ver, de doctrina, de teorías, no por una imagen, por lo que alguien dice, esa persona ya es culpable de ese hecho. Hay que ver de qué forma, de qué delito, en verdad, si cometió un delito, cuál, qué participación tuvo. Hay muchas aristas que hay que analizar, que me parece que en esta época, por ahí todo eso es como, bueno, no importa, vamos rápido y ya está, esta persona es culpable. Claro, sí, sí. Como ocurre en las películas yankees, ¿no? Ya está, agarramos a este, listo. Eh,
¿Cómo se te ocurrió o cómo nació en vos esto que vos decís, esta pasión por el derecho? ¿De chiquita ya querías defender al más débil? ¿Cómo fue eso? ¿O fue simplemente, vos dijiste, bueno, voy a empezar a estudiar algo? Porque hay gente que empieza así, ¿no? Bien, necesito una carrera universitaria. Y bueno, se ponen a estudiar y después se dan cuenta que es pasión pura. Y yo soy de una pequeña localidad del interior de Buenos Aires. Y sinceramente no sé cuándo nació mi deseo de ser abogada, pero siempre quise ser abogada. Terminé la secundaria y me vine a estudiar y nunca dudé. Solamente me anoté en la carrera de Derecho y bueno, y acá estamos. Y bueno, y lo del derecho penal, yo creo que ya sí, desde la facultad. A ver, el derecho penal, es lo que vemos en las pelis, lo que vos decís, es como la estrella. Ujú. Carlos dijo en este mismo podcast que creo que dijo el rock and roll del derecho y Sí, claramente sí. es así. Y obviamente, qué sé yo, cuando estaba en la facultad, no sé si pensabas que me iba a poder dedicar a esto, que iba a poder trabajar de esto, que iba a poder vivir de esto. Y por suerte sí, y sí, me lo vivo como con mucha pasión, sinceramente. Creo que los que hacemos derecho penal en general lo vivimos así, porque es una rama del derecho distinta, donde se pone mucho el cuerpo, donde somos como un pelotón que hay que resistir. Eh, Se puede, una vez que entras, vas al tribunal, tenés juicios, tenés alguien tenés que preparar una defensa. ¿Hay posibilidad, digo, con esto de la inmediatez, esto de que ya hay un culpable de antemano, que muchas veces, por suerte los jueces hacen caso omiso en el 99% de los casos, pero a veces se ven presionados también. Lo hemos hablado acá muchas veces con otros abogados penalistas, hasta algunos ex jueces de la Corte también lo dicen. Los medios de comunicación es como que presionan y presionan. ¿Se puede hacer una discusión dogmática? ¿Se puede hacer una discusión doctrinaria? O sea, te dan la posibilidad de decir, bueno, quiero demostrar tal cosa. ¿Existe eso? A ver, existe por ahí menos de lo que yo hubiese esperado. Obvio, no voy a negar que cuando uno sale de la facultad o cuando uno arranca a litigar, como nada, tenía otras expectativas y uno piensa, bueno, si tengo buenos argumentos, si tengo una buena teoría, si puedo probar lo que digo, eh, puede que me vaya bien. Y a veces pasa y a veces no. A veces yo creo que, como vos decías, el contexto social, político, mediático, determina el rumbo de determinadas causas y no permite que haya eh, una discusión doctrinaria, jurídica. Pero bueno, en otras sí. Y en esas pocas, cada vez menos, pero que existen, donde uno puede discutir doctrinariamente, donde hay una recepción por parte de los jueces, son esos, como digo, no sé, esas esperanzas que después nos marcan el camino y uno se aferra a eso durante mucho tiempo, porque las buenas son pocas Ujú. en esta rama. Y uno se aferra a esa ilusión, obviamente. Pero bueno, no sé. Yo creo que es un momento social, político, cultural bastante particular el que estamos viviendo. Creo que el auge de las redes sociales, el hecho de que cualquier persona tenga un teléfono y pueda subir cualquier cosa y decir cualquier cosa constantemente, hace que obviamente los jueces son personas como nosotros, o sea, vos, yo, Ujú. el día de mañana. Entonces es como, son personas, o sea, yo nunca dejo de pensar eso. Son personas que también tienen su familia, sus amigos, que hablan con gente, que miran la televisión, que ven las redes sociales y obviamente están atravesados por lo que sucede. Y muchas veces eso marca el rumbo y otras no. Bien. También hay, bueno, muchas veces decimos, hay política criminal, ¿no? Que ve y dice, bueno, voy a defender con estos argumentos. Y según la política criminal que tiene el país, que se preestableció, ¿no? Pero después cambia como ahora. Tenemos un gobierno que presiona mucho más sobre el delito y es un poco más duro. Eh,
Hay un fallo que vos celebrabas que está muy bueno, el hecho de que una persona que cometió un delito que está dentro del artículo 14 del Código Penal, si cometiste todos esos delitos no tenés la posibilidad de salir o tener un beneficio, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Digo, con cuando vos decís, no, pará, da todo exactamente y te fallan otra cosa. Se caen todo lo que habías pensado o decís, bueno, voy a tratar de seguir luchando de otra manera, buscando otra estrategia. ¿Cómo sería más o menos esa lucha que está dentro del mismo Poder Judicial? Y a veces, por ejemplo, hablo con abogados más grandes, con más experiencia, más trayectoria, y me cuentan casos y digo, wow, pero bueno, sí, era otra época, otra política, como vos decís. Imagínate que hoy en día están construyendo en Piñeiro una cárcel a la que le llaman el infierno. O sea, eso yo creo que Tremendo. habla mucho de lo que está sucediendo. Obviamente las últimas reformas, la libertad condicional, hay muchísimos delitos a los que no pueden acceder las personas condenadas por esos delitos a ningún beneficio de la ejecución de la pena. Prácticamente estamos hablando hoy en día de una pena de la prisión perpetua que pareciera ser que va a ser perpetua. No sé, vamos a esperar 30 años que sucederá, pero cuando ocurren esas cosas, sí, uno se choca con la realidad y ahí es cuando uno se da cuenta, bueno, todo lo que aprendí en la facultad, bueno, eso me pasa mucho. Todo lo que uno aprende en la facultad o todo lo que uno lee, después vos estás en una sala de audiencia y parece que todo el mundo se lo olvidó. Y eso es duro. Pero bueno, entender eso y digamos, internalizarlo y decir, bueno, ok, esta es la realidad, con esto peleamos, pero bueno, por eso creo que también nuestro trabajo es importante porque más allá de esa realidad, es decir, bueno, acá estamos para por lo menos decir las cosas que son incómodas, para pelear cuando nos parece que esto es injusto, para molestar, meter trabas, para, como decíamos antes, un poco repeler toda esa potencia del Estado contra personas indefensas, que es muchísima. Uh-huh. Sí, que cuando lo expresas así te dice, mira, indefenso, pero mató a alguien, claro, pero, y vos decís, ¿no? Mira, tengo el Estatuto de Roma que dice 30 años como máximo para un genocida, sin embargo, le dan 40, 50 años y andás a ver si sale, ¿no? Por eso te preguntaba si se te caía toda la estantería teniendo en cuenta eso. ¿Qué pasa con aquellos, y seguimos con lo mismo, ¿no? Porque hay medidas contingentes? Yo me acuerdo la época de Bloomberg, vos sos mucho más joven que yo, pero yo lo viví, la época de Bloomberg, donde la gente pedía que hubiese penas durísimas. Sí. Bueno, de allí derivaron muchas que hoy tiene el Código Penal. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vos decís un accidente de tránsito, ¿no? Bueno, vos ya tenés un agravado dentro de lo que es los culposos, pero van y te dicen, no, es dolo eventual, porque sí. Bueno, justo me tocaste ahí mi talón de Aquiles, porque el dolo eventual, no. Yo tengo hecho una monografía, de hecho, de dolo eventual. Nada. Yo estoy totalmente en contra del dolo eventual, primero porque no está regulado en el Código Penal, es una creación. Y tendrían que en todo caso endurecer la pena del agravante del homicidio culposo. Ahora, a mí el dolo eventual me parece una aberración jurídica por donde se la mire. Una construcción donde el jugador tiene que ponerse en cabeza de la persona, de lo que la persona tendría que haberse dado cuenta, lo que tendría que haberse representado. Personas que somos todas distintas, que tenemos una formación distinta, una vida distinta, que no todos pensamos iguales, que yo puedo representarme una situación, vos otra persona otra. Me parece, no, estoy en contra fervientemente del dolo eventual. Claro, porque, si vamos a lo técnico, jurídicamente, tendría que ser una persona que se sube al auto y dice, voy a matar. Claro, y que en todo caso ahí estaríamos hablando de un dolo directo, de un homicidio ya simple, ¿no? De un dolo eventual. Sí, sí.
atropello a mi suegra, que no la quiero, ¿entendés? Por ahí... No, obviamente es una construcción que se hizo para dar una respuesta al clamor popular, no tengo duda, porque de hecho si nos ponemos a analizar en los casos en los que se usa el dolo eventual, es el caso en el que y no hubo dolo, pero es grave esto que sucedió. Y la pena que tiene un culposo es baja. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esta figura híbrida que hoy ya tiene peso, que tiene nada, ya está totalmente naturalizado, que es lo que pasa con muchas de estas cosas, y es lo que a mí más me asusta como defensora, de que se naturalizan cosas. Entonces después ya ni se permite la discusión. Claro. En el caso de nosotros, yo estuve en la defensa del caso de Carlos Orellana de Bocacha, donde nosotros defendíamos a los empleados de seguridad del boliche, y lo que la fiscalía ahí planteó desde el primer momento, fuimos a un juicio por esto, el dolo eventual de 4 personas a la vez. Y nosotros siempre dijimos, dolo eventual de 4 personas a la vez directamente es algo que nunca vimos. 4 personas tuvieron que representar la misma posibilidad, es muy difícil. Y los jueces ahí sí nos dieron la razón y esto no es dolo eventual. Pero bueno, ahí también había mucho, obviamente que el reclamo de justicia de las víctimas siempre es legítimo y yo nunca me meto en eso, pero del otro lado, bueno, tampoco se puede pedir cualquier cosa y hacer cualquier cosa a costa de dar una respuesta a un pedido de justicia, porque ahí me parece que es cuando nos metemos en un terreno del que no podemos salir, cuando se erosiona todo el sistema y no, creo que no está bueno. Ahí tocas un punto realmente que a veces no se tiene en cuenta, ¿no? La gente dice, bueno, que vaya preso. ¿Qué es un día preso para una persona? Un día, digo, no 50 años. Bueno, yo siempre, esto sí es algo que siempre digo y me marcó un norte, es, para mí la libertad es el bien más preciado que tenemos las personas. Yo lo equiparo a la vida. Para mí, si perdés la libertad, tu vida pierde sentido. Y también siempre digo, charlando con colegas, con mi socio, che, los jueces y los fiscales deberían ir a la cárcel. A veces cuando nos encontramos negociando con un fiscal una pena de un procedimiento abreviado, te dicen, bueno, 1 año más, 2 años más. Yo les digo, ¿vos tenés idea de lo que es un día en prisión? Y vos me estás negociando 1 año, 2 años más, como 2 años en la vida de cualquier persona es un montón de tiempo. Imagínate en la vida de una persona que está privada de su libertad. Y eso a mí es algo que sí me interpela mucho. Yo pienso mucho en eso. Será también porque justamente por mi trabajo hablo con familiares todo el tiempo de personas que están privadas de su libertad. Y realmente es muy, muy duro. No, por ahí la gente dice, yo a veces veo en la tele, no sé, le dieron 15 años, es poco. Es muchísimo tiempo. Obviamente que no, cuando no quiero hacer una comparación de, está bien, esa persona obviamente cometió un delito y tiene que pagar por eso. Ahora, decir que 15 años, 20 años de prisión es poco y es no tener ni idea de lo que se vive un día estando privado de su libertad. Lo que pasa, Bárbara, que no es, vos lo decías recién, cuando es un familiar entiendo todo. Yo si a mí me matan un ser querido, yo lo quiero matar con mis manos, porque es así. No voy a esperar a la justicia. Pero cuando lo dice gente que por ahí tomando un café con leche te dice, es poco. Obviamente, siempre la familia... Ni siquiera fue a hacer un trámite en una comisaría. Tal cual, ¿no? tal cual. Obvio que siempre vos estés de un lado, la familia de un imputado, la familia de una víctima, obvio eso se vive de otra forma y se entiende que cada uno tenga su pedido y su reclamo totalmente válido. Ahora, esto como decimos, bueno, una persona tomando un café, un fiscal, un amigo que te dice, bueno, pero 15 años es poco. No, es muchísimo. Es terrible vivir en una cárcel, por lo menos de Argentina, o por lo menos de Santa Fe, que son las que más conozco. Claro. Lo hablábamos también con Nani cuando estuvo acá con nosotros y decía, la ley es para todos.
Porque muchas veces eso tiene que ver también, ¿no? El hecho de que vos decís, que suban las penas, o que lo metan en cana, tantos años, que se pudra en la cárcel. Una frase muy común, que se claro, pudra en la cárcel, sí. pero a lo mejor vos podés cometer un error. Esto que hablamos del doble eventual en un accidente de tránsito. Saliste y te acusan de doble eventual, y el doble eventual tiene, la pena del doble es 825, mataste a una persona, punto. Digo, eso no se llega a comprender, ¿no? De que la ley es para todos, no es solamente para el que delinque. Tal cual. Por eso yo creo que nuestra labor como abogados defensores es muy importante, porque justamente por esto. Porque no sabés si te puede pasar a vos, a un amigo, a un familiar, tal vez una situación que no buscaste, en la que te viste metido. No digo porque por ahí cuando tengo estas conversaciones con gente me dicen, bueno, pero yo no voy a salir. Ok, no sabés. No sabés, porque la vida te puede cambiar de un segundo a otro, porque pasan cosas y porque, como decís, no quisiste salir a matar, pero tuviste un accidente, te pasó algo. A ver, nadie, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿no? Digo, a todos nos puede pasar, y por eso yo creo que tenemos que defender el sistema, tenemos que defender la doctrina penal, tenemos que defender las estructuras, los requisitos, porque eso hace a que el sistema funcione bien. Y que el sistema funcione bien sirve a todos, porque a todos nos puede pasar. Hay una pelea entre el procesal, ¿no? El derecho procesal, que dicen los garantistas, dicen uno, los activistas. ¿Ocurre eso también dentro del ámbito penal? Hay jueces que interpretan demasiado, suele ocurrir, o los fiscales, ¿no? El fiscal siempre tiene la labor de acusar, y por ahí se entiende un poco más, pero hay también algunos jueces que tienen una estructura muy rígida, ¿o no? Sí, yo siempre recuerdo una frase que dijo una jueza en una, no sé si fue en una entrevista. A mí me quedó muy grabada, porque a ella la trataban de garantista como si fuese mala palabra, como, viste que está mal visto ser garantista. Uh-huh. Entonces ella dijo, no me molesta que me digan garantista, porque yo creo que todos los jueces deberían ser garantistas, porque de hecho es nuestro trabajo garantizar que se cumple la Constitución, los tratados internacionales. Pero bueno, más allá de eso, está mal visto ser garantista, porque el que es garantista defiende chorros, es lo que dice la gente. Pero bueno, por suerte todavía hay jueces garantistas. Algunos. ¿Cómo evaluás vos esta posibilidad que tiene la provincia de Santa Fe? No sé si te querés meter en cuestión, porque a lo mejor es muy político, pero también hay una cuestión técnica, ¿no? Esto de, por ejemplo, la defensa pública o la fiscalía, que quieren ser extrapoder, o la designación de los jueces. ¿Habría que hacer, cómo lo ves vos? ¿Habría que hacer algún retoque, o te parece que es una discusión bizantina, que vamos a terminar hablando del sexo de los ángeles y no se va a cambiar nada? Sí, a ver, sinceramente no tengo tanta información al respecto de esto que se está discutiendo ahora en base a la reforma de la Constitución, de que la Fiscalía y la Defensoría pasen a ser un órgano extrapoder por afuera del Poder Judicial. Ideológicamente, no sé si lo veo mal, pero bueno, sé que hay un descontento generalizado nosotros somos abogados, pero trabajamos constantemente con los abogados defensores públicos, con los fiscales, vamos todos los días al Centro de Justicia Penal, y la realidad es que no se ve, la gente no está muy contenta con esto que está sucediendo políticamente. Pero bueno, sinceramente no sé bien qué alcances tiene, por eso por ahí no quiero opinar sin tener tanto conocimiento de qué significa en definitiva que sean un órgano extrapoder. Pero bueno, veo que no está siendo bien receptado justamente por la Defensoría, por la Fiscalía. No. Claro, que también marcaría una cuestión de política criminal, ¿no? Sí, por supuesto. Parte del Estado santafesino, en este caso, que ha aumentado posibilidades, por ejemplo, para la policía a través del Código Procesal Penal. Bueno, hay varias cosas que tienen que ver con eso.
Bueno, pero volvemos a lo que vos decías antes, que muchas veces no podés aplicar todo lo que aprendiste. ¿Y qué pasa? ¿Terminás automatizándote con lo que está ocurriendo o se sigue intentando? Digo, porque muchas veces a nosotros nos ven muchos chicos que están estudiando y la idea es esa, o sea, la idea es tirar con toda la biblioteca porque por algo estudiaste, pero por ahí tiene algo de maquinita el Poder Judicial, ¿no? Llega el imputado, ah, sí, te imputo esto, te defiendo más o menos así, el juez dice, y le damos 4 o 5 años como para que cumpla, eh, y es como que algo ya está mecánico. ¿Es así o hay todavía posibilidades de tirar con la biblioteca? Y a ver, la realidad es que cada vez está más automatizado todo, es cierto. Bueno, tenemos este delito, ok, esta persona hizo esto, este delito, bueno, la prisión preventiva que lejos de ser la excepción es la regla. Pero bueno, seguimos luchando, obviamente, nuestro norte siempre, bueno, tratar de encontrar, bueno, podemos ir por acá, bueno, podemos ir por allá, bueno, a ver qué hacemos, qué teoría traemos. Pocas veces nos dan bola, pero lo intentamos, obviamente, porque es lo único que tenemos nosotros como defensores. Son los libros, los códigos, y bueno, y sí, obviamente que seguimos. Y como te decía antes, a veces, muy pocas, tenemos la suerte de que nos vaya bien. Y esa vez que te va bien, se festeja y es como una esperanza, bueno, pasa el tiempo y sí, bueno, pero esa vez que nos fue bien, me mantiene vivo en esto de seguir luchando, obviamente. Yo vuelvo, viste que voy, Está vengo, bien, voy, está bien. vengo, porque me voy acordando de cosas que fuiste mencionando. Hablabas de los familiares. Bueno, el derecho penal te enseñan, apenas haces penal uno, te dicen, bueno, hay una intrascendencia de la pena. Debe ser absolutamente intrascendente, pero el reo tiene familia, tiene, reo, horrible la palabra, pero bueno, tiene familia, tiene a lo mejor empleados, o depende de un trabajo. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que también sufren la pena? Y sí, es muy duro siempre que hay un hecho delictivo, yo siempre digo, hay dos familias que se destruyen, la familia de la víctima y la familia del victimario, por así decirlo. El principio mínimo de trascendencia de la pena, por supuesto que como tantos otros principios hermosos que tenemos, Son principios exacto, para que ponerlos no en un tienen fin. cuadrito y que son hermosos de nombrarlos, de mencionarlos, pero sinceramente en la práctica mm, no hay persona que esté privada de su libertad, que no su pena no trascienda a alguien. Familiares, amigos, trabajo, hijos. eh, es muy duro y a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando vamos a las cárceles. Mujeres, muchas mujeres, siempre que son las que van a visitar a los hombres, madres, esposas, hermanas. Y es muy duro ver cómo las tratan, ver lo que significa ir a una visita. Realmente entiendo que eso es antipático, como decía antes, decirlo, porque del otro lado te dicen, bueno, cometió un delito, que se joda. Pero es duro acompañar a una persona que está privada de su libertad. Para las familias es un camino muy duro. Quizás sería más fácil si fuésemos más humanos, digo, teniendo en cuenta que como sociedad, digo, ¿no? Que, bueno, hay una persona que cometió un delito, sí, bárbaro, pero no lo podemos tratar como una cosa, no podemos cosificar a la persona que, como tampoco podemos cosificar que el Estado lo hace y también te lo enseñan en derecho penal, ¿no? El Estado corre a la víctima y le dice, un momentito, estoy yo acá en el lugar de la víctima. Porque también hay una familia ahí, ¿no? La familia que se quedó, por ejemplo, alguien que le mataron, ¿no? Sí. Se quedó sin ese pariente que también tenía trabajo, a lo mejor tenía o empresa, o la familia, o hijos, bueno, hay de los dos lados, ¿no? ¿Cómo compatibilizar todo eso? Y es duro. Yo creo que, por ejemplo, nuestra Constitución dice que las cárceles serán sanas y limpias
no para castigo, sino para resociabilización del reo. Y lo que ocurre es todo lo contrario. Y por eso para mí el debate debería ser otro. Porque la gente que está privada de su libertad, sean 15, 20, 10 años, en algún momento se vayan cumplido, no le den libertad condicionada, no le den salidas transitorias. En algún momento esa persona va a volver a la sociedad, va a volver al medio libre. Entonces, ¿de qué nos sirve castigarlo, tratarlo como un animal, maltratarlo? Esto que decíamos de, che, hay una cárcel que están construyendo que se va a llamar el infierno. Esa persona va a volver. No es que va a quedar recluida para siempre. Entonces digo, para mí como sociedad el debate debería ser ese. Che, ¿para qué tenemos una persona encarcelada tantos años tratándola mal, maltratándola en invierno sin ventanas, sin comida? En algún momento esa persona va a volver. Entonces, ¿de qué nos sirve maltratarla, para que vuelva más enojada con el mundo de afuera? Sí. Entonces, bueno, pero como decíamos antes, a ver, es una cuestión de política criminal. Obviamente, no garpa eso, contener a un preso, no. Garpa, bueno, vamos a abrir una cárcel que se llame el infierno. A mí me parece atroz. Esto de los presos de alto perfil. A ver, obviamente que hay excepciones. Una persona que está presa, privada de su libertad y sigue cometiendo delitos adentro de la cárcel, bueno, ok, sí, hagamos algo, pues tampoco... Hay que restringirle algo, porque claro, si no, sigue. Por supuesto, no estoy diciendo eso está bien, no. Che, estás privado de tu libertad, no podés seguir manteniendo una organización criminal desde adentro de la cárcel. Es una locura. Pero hay gente que no. Y esa persona tiene derechos, nos guste o no nos guste, haya cometido lo que haya cometido, ya está pagando, está privado de su libertad. Pero no por eso merece ser tratado como los tratan o vivir donde viven, hacinados, engomados. Realmente las condiciones son inhumanas. Hay posibilidades de obtenerlo. Hablábamos con Juan Lewis en su momento cuando nos visitó. Me decía, para todo, sean diferentes, pongamos que es una enfermedad, ¿no? El delito es una enfermedad. Para todo el mismo remedio, la cárcel. ¿Hay posibilidades dentro del sistema como para negociar? Bueno, lo da el nuevo sistema, lo da un poco, ¿no? Esto de hacer un abreviado, de tratar de ver la posibilidad de que haya otra pena. Digo, para ir cambiando de a poquito, ¿se puede? Y, o sea, no lo veo como política criminal, no veo que sea el sentido o el norte que se le quiere dar hoy en día. Hoy en día lo que vemos en el tribunal y lo que vemos a diario es, bueno, por cualquier cosa prisión preventiva, por cualquier cosa adentro. La duda, indubio pro reo, no también existe. Cancelado para otro cuadrito. Y bueno, esto también que esta modificación que hubo de la ley de microtráfico, por ejemplo, una persona que antes vendía droga en el federal podía transitar el proceso en libertad, por ejemplo, o terminamos haciendo un abreviado por una pena condicional. Hoy a partir de la ley de microtráfico, al soldadito que está parado en la esquina, que es totalmente fungible, que si no es ese es otro, que seguramente lo hace por necesidad, porque consume, lo agarran vendiendo droga y adentro. El mínimo 4. Y no, entonces prisión preventiva sí o sí, porque el mínimo es 4, no permite una condicional. Y entonces las cárceles, bueno, esto por la ley de microtráfico, como te digo, es muchísima la gente que ha sido privada de su libertad en el último tiempo por esta modificación. Pero entiendo que es lo que la política criminal quería. Claro. Sí, como la frase es exactamente lo que voté, ¿no? Claro. Una cosa así. Es como que la gente lo apuntala de alguna manera. Exacto, por ahí el que está más arriba en el escalafón de venta de droga, uno que tiene más poder, está en la casa porque el federal le dio una domiciliaria. Y acá el soldadito que estaba ahí parado en la esquina y justo lo agarraron, está en Piñeiro, está en Coronda. ¿Y cómo sale ese chico de ahí? Eso es lo que para mí deberíamos debatir. ¿Sirve? Porque el pibe va a salir, va a estar 4, 5 años, 6. Bueno, va a salir. Y un pibe que
tal vez lo podríamos haber ayudado de otra forma. Además lo dijo Zaffaroni varias veces, ¿no? Que lo han acusado de sacar presos, pero Zaffaroni dice, ¿qué hacemos con la persona? Lo encerramos, lo matamos, dice, pero ¿cómo paga? No hay manera de que pague. No termina eso, no termina solamente en eso, ¿no? En darle una pena porque no pagó nada. Lo que pagó es con su propia libertad, nada más. No hay un resarcimiento a la familia, en definitiva. La eterna discusión, presos trabajan, no trabajan, pueden, no pueden. Los presos quieren trabajar, esa es la verdad. No, hay muy poco trabajo para los presos. Como te decía antes, la cárcel más que nada está llena de personas que están sin condena, presos preventivos, que son los que menos derechos tienen. Por ahí cuando la persona ya está condenado, eso sí habilitan por esto la progresividad de la pena, la ejecución, pero hay muy poco trabajo. Es lo mismo que la escuela, lo mismo que estudiar. Ellos se anotan, piden. Es muy poco los recursos que se destinan para eso. ¿Cobran? Otro también mito, porque cobran nada, o sea, es realmente irrisorio. Son cosas que son construcciones sociales, creo que, o que, viste, que uno va repitiendo y en esta época de la posverdad, se repiten cosas, o cuando hablan de la puerta giratoria, yo a veces digo, ojalá, nosotros como abogados defensores, no existe la puerta, y es real que no existe. Y la gente, por ahí lo escuchó de un periodista, lo escuchó de un político, lo escuchó de una persona que está enojada por alguna situación particular, y eso se repite como verdades universales que nada tienen que ver con la realidad. Y quien lo dice con convicción. Ese es el tema, ¿no? Tal cual. Como si tuviese un respaldo de toda la dogmática y la doctrina, que no, sí, es lo que pasa, pero no está pasando eso. No. Nada más alejado de la realidad. ¿A dónde abreva una doctora defensora penal para calmar? Porque todo esto que estamos hablando debe ser terrible para llevarlo en el día a día. Te llaman a cualquier hora, no tenés, porque muchos lo dicen, ¿no? Algunos no, otros respetan los horarios, pero ¿es así? ¿Es un 24/7? Sí, es 24/7. Es el teléfono. Mi teléfono personal es mi teléfono de trabajo, o sea que no hay fin de semana. Como creo que José también lo dijo acá, que lo escuché. Nosotros tenemos audiencias sábado, domingo, feriado, a la tarde. A veces yo le digo a mis amigos, no puedo tener una audiencia a las 6 de la tarde. Y me dicen, es verdad. O sea, sí. Entiendo que puede parecer raro, pero no hay horarios. Por eso también volviendo al inicio del derecho penal, de por qué el derecho penal, es esto, es como, ni siquiera para mí es un trabajo, una forma de vivirlo, porque sí, es bueno, detuvieron a mi hijo, bueno, y a un sábado a la tarde, tenés que ir a la comisaría a verlo, porque tal vez tiene la audiencia mañana, y sí, se pone mucho el cuerpo, y es así. Algo que te haya quedado que vos digas, esto me gustaría decirlo? Algo que pensás siempre que se pueda decir, ¿no? Porque muchas veces, viste, uno dice, ay, cómo me gustaría tirarle con todo a algo, pero no, mejor no. No, un poco esto que hablamos antes, de que nuestro trabajo, o sea, defendemos, como me gusta a mí decir, defendemos derechos, no delitos, porque a mí sí me molesta un poco cuando, viste, se habla mal del abogado defensor. Son todos chantas. O se lo relaciona con la persona que defiende, como, si defendés a ese por algo. Como que sos parte. Claro. Y no, y a mí eso no me molesta, ya me río, pero sí me gustaría que la gente sepa que no es así, que estamos cumpliendo un rol y lo que decíamos antes. Creo que nuestra participación es muy necesaria, porque si no hay vía libre a cualquier cosa, y como decíamos antes, esto un día te puede pasar a vos, a un amigo, a un familiar,
Y ahí vas a necesitar que haya un abogado defensor que te defienda. Entonces, bueno, no siempre estar como acusando con el dedito, porque nunca sabemos las vueltas de la vida, obviamente. Y nada, bueno, eso. Y como dicen, viste, señalas con uno, pero otros 3 te señalan a vos. Generalmente ocurre. Y esto también que decíamos en derecho penal te dice lo pretoriano. Cuando estaban los pretores, olvídate, era lo que decía y era ley. Tal cual. Es una cuestión así de sencilla. Bárbara, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Osvaldo. Break!